Entonces, listo. Listo, ya está grabando. Así que, bueno, bienvenidos a una sesión más pues, de Física para Drinkers. Eh, Hoy pues tenemos a David Yaklish, que es un compañero nuestro de la carrera, que estudió física inicialmente en la Universidad Nacional y ya su posgrado, tanto maestría como doctorado, pues lo ha enfocado más en matemáticas, ¿no? Digamos, en matemáticas, aunque de todas formas parte de lo que ha trabajado Jacklish, pues tiene que ver con algo de física matemática. Y este sería como algún ejemplo de ideas en investigación en física matemática, de las que pues yo hablé la vez pasada, ¿no? Como con la idea de que realmente trabajar en física matemática es un poco más amplio que solo la parte, digamos, de aplicación, ¿no? Así que pues bueno, vamos a escuchar a Jacklish, igual como la idea nuevamente acá de las sesiones que podamos discutir, podemos hablar de cualquier idea, así que si cualquiera ve alguna noción que no quede muy clara o que siempre han tenido alguna pregunta respecto a eso, no duden en interrumpir a Jacklish o colocar ahí en el chat o alguna cosa y discutimos sobre ese tema, ¿no? La idea es que podamos hacer una discusión más tranquila, más amena, más entre amigos y si pueden tener alguna bebida preferida pues para compartir la charla, pues está bien, perfecto, ¿no? O sea, ahí ya pues como gusten, ¿no? Em, entonces, bueno, pues escuchamos a Jacklish y pues él nos va pues contando ahí. Listo. No, muchas gracias por la cálida bienvenida. Pues como decía Daniel, precisamente quiero hoy hablarles de este tema, ¿no? Este tema es básicamente descripción categórica de los operadores adjuntos. Em, pues sí, digamos, la intención, esto obviamente es un tema muy matemático, pero la intención es un poco como dar a conocer, de pronto para algunos participantes que no han oído mucho del tema, pues que hay algo muy fundamental en matemáticas, que es la teoría de categorías, y, y pues que estas herramientas están siendo utilizadas en investigación actual, también en ciertos problemas de física matemática, ¿no? Entonces, pues no, es como spread the awareness que hay esto, que la teoría de categorías y pues por la gente que esté trabajando en física, pues pueden ser estas herramientas matemáticas útiles. Y pues con esto en mente traté de traer este tema de las adjunciones que están muy de la mano con lo que son los operadores adjuntos, que es algo que aparece en física eh, por todos lados, básicamente. Entonces, un poco quiero empezar por ese lado, que es la motivación en física, ¿no? Em, donde aparecen los operadores adjuntos. Entonces, por ejemplo, la primera instancia en la que uno ve operadores puede ser, por ejemplo, mecánica cuántica, ¿no? La mecánica cuántica, las cantidades observables siempre tienen asociado un operador autoadjunto, un operador hermitiano que se dice en física, ¿no? Entonces el momentum va asociado con este operador, que es el gradiente, ¿no? La energía cinética va asociado con esto que es el momento al cuadrado, ¿no? El laplaciano, el spin, con ciertos operadores que son las matrices de Pauli, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y nada, y esos observables, eh, estos operadores asociados a los observables tienen una particularidad que es precisamente esto de self-adjointness, que sean hermíticos, y es porque al final las cantidades medibles son los autovalores de estos operadores, y pues lo que uno quiere es que estos operadores, que estos valores sean valores reales. Entonces de ahí viene la hermiticidad. Entonces, por favor, aquí cualquier corrección, cualquier pregunta, cualquier comentario, ¿no? Porque esto son cosas que, digamos, hace mucho yo no he tratado y ustedes me podrían de pronto ayudar acá. Sí, yo, yo, Em, yo estaba pensando, digamos, pues lo principal es eso, ¿no? Digamos, una parte de que los autovalores que uno esté construyendo sean reales, pero creo que también la misma propiedad de ser autoadjunto, ¿sí? Que bueno, no sé si todos manejemos, digamos, la idea de ser autoadjunto, porque hay esa confusión entre hermítico, autoadjunto, la adjunta, la hermítica de una matriz, de un operador, como que siempre eso a veces se confunde, pero pues esa propiedad
además de eso de que el observador, de lo de observable sea real, de que el autovalor sea real, es que creo que le asegura también que uno pueda diagonalizar, ¿no? Que uno pueda tener autofunciones, autovalores, ¿no? Porque pues, si uno de entrada no puede diagonalizar, pues no va a tener absolutamente nada. Aunque no estoy seguro si se requieren más cosas sobre los operadores para poder asegurar esa parte de la diagonalización del operador, ¿sí? O esa descomposición, digamos, espectral que tiene. Eso sí no me acuerdo. Creo que, Sí, sí, yo digamos, tampoco me acuerdo porque obviamente, pues eso sería, o sea, eso sería un requisito que uno le impone a los observables que tengan asociado a un operador que tenga esas características, pero no me es claro si todo operador hermítico es diagonalizable, no sé, de pronto, sí, de pronto es algo de teoría espectral sí. Pues que funcione, no sé. sí, bueno, no sé si alguien más tenga alguna idea, porque, o sea, esa propiedad de ser autoadjunto, al menos en matrices, eh, uno lo puede, si son matrices reales, de cocientes reales, es lo mismo que Sí, ser, creo que, simétrica, básicamente, que es una matriz simétrica. sí, sí, Y en ese caso, yo sé que ese resultado sí lo conozco, es que en el caso de matrices pero, pero simétricas sí se positiva, puede diagonalizar, o sea, siempre se puede diagonalizar. simétricas, pero positiva definida, ¿no? Ah, bueno, sí, también, ¿no? Mm. También, también. Sí, entonces no, en general, sí, en general, digamos, operadores herméticos, no cualquiera es diagonalizable, pero claro, o sea, no todo operador hermítico está asociado a alguna cantidad Como aún observable. más grande Y significado. obviamente estamos siendo acá un poco laxos, ¿no? Operador hermítico sobre qué espacio, qué es, pero ya entraremos tal vez un poco más Mm. en detalle, pero sí, gracias, por favor, acá eh, cualquier comentario, cualquier cosa que me puedan, sí, aportar de también en qué otras áreas han visto, ¿no? Sí, Otra área, por ejemplo, pues en general en teoría cuántica de campos están estos operadores de creación y aniquilación eh, que básicamente dan cuenta eh, eh, o sea, el de creación, pues aumenta el número de partículas que hay en el estado y el de aniquilación, pues lo disminuye. Básicamente esos estados de Fogg, ¿no? Este operador del número de partículas. Eh, me estaba leyendo el otro día por Wikipedia. El del átomo de hidrógeno son varios números cuánticos, ¿no? Entonces no necesariamente el cambio en este número implica un aumento del número de partículas, pero pues un cambio en el número cuántico que describe el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Y bueno, y ya otros instancias más generales en física donde aparecen operadores adjuntos. Ah, bueno, ¿cuál era mi comentario acá? El comentario es que los operadores de creación y aniquilación son adjuntos uno del otro, ¿no? Entonces, no solo operadores autoadjuntos aparecen en física, pero en general operadores adjuntos aparecen, por ejemplo, en este tipo de herramientas. Y otra instancia es esto de la teoría de Sturm-Liouville, ¿no? Que pues muchas ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de varios fenómenos físicos, pues pueden ser descritas en términos de operadores autoadjuntos. Entonces, esta es la famosa ecuación de Sturm-Liouville, ¿no? Está este operador, en general estas funciones P y Q pues eh, o sea, son en general, pueden tomar varios valores y U es acá la solución. Entonces, toma varias formas, por ejemplo, la de Besse, la de Legendre, la Hermite, Laguerre, todas estas que en algún momento recuerdo haber visto en estas asignaturas de métodos matemáticos para física. Y pues nada, aquí están uno de los ejemplos en los que esas ecuaciones diferenciales describen fenómenos físicos. sí, Eh, hay una pregunta ahí. eh, digamos, sobre todo en la parte de Stream Liouville, digamos, lo chévere es eso de justamente de ser autoadjunto, cuando uno coloca o mira cuál es esa condición de ser autoadjunto del operador, resulta uno en un cierto tipo de condiciones de frontera, ¿no? O sea, uno al final dice si las funciones satisfacen tales condiciones de frontera, entonces el operador queda autoadjunto. Entonces queda un poco, no sé si es raro, a mí se me hace un poco raro que, que esa propiedad de autoadjunto depende del espacio en donde esté definido el operador, ¿no? O sea, no.
No es lo mismo, digamos, definirlo sobre un espacio de funciones Sí, que no satisfacen las condiciones de frontera a unas sí, donde sí. Entonces, en unas sí es autoadjunto, en otras cosas no es autoadjunto. Y yo no sé si entonces esa definición de autoadjunto o la idea sí, de ser adjunto dependa del espacio, depende del espacio donde está actuando el sí, operador. claro. Claro, no, exactamente, ¿no? Y precisamente este ejemplo, pues fue justo que me lo comentó Daniel. eh, Estoy mirando un poco en el libro y sí, básicamente en física se trata de ver, es como un poco al contrario de lo que uno haría en matemáticas, ¿no? Como pues Mm, queremos que el operador sea autoadjunto, queremos que se satisfagan las soluciones, estas condiciones de frontera, entonces vamos a restringir a un espacio de tal manera que este operador se vuelva autoadjunto y que las soluciones pertenezcan ahí. Pero pues esto es algo que, o sea, ese fenómeno que acaba usted de comentar, de que depende del espacio, si esto es adjunto, no es algo muy fundamental en matemáticas, que uno ve, por ejemplo, desde teoría de conjuntos, cuando uno ve funciones inyectivas o sobreyectivas. Si cuando tiene una función, uno puede convertirla sobreyectiva oh, simplemente por restringiendo el target a la imagen de la función. oh, Entonces, es una cosa que es muy importante, muy fundamental. Entonces, la función no solo es la asignación que uno le hace o sea, o los valores que toman, sino es el source y el target, el dominio y el codominio. Entonces, lo mismo acá, un operador es básicamente una función entre mm, ciertos espacios y las propiedades que tenga esta función, pues solamente dependen de toda su información y parte de la información es el dominio y el codominio. no. Ujú. Em, y ya pues ya de ahora en adelante empezaré un poco más en detalle, pues recordar un poco lo que son los operadores, precisamente cómo están definidos, sobre qué tipos de espacios los definimos. Entonces no sé si sea el momento adecuado para que alguien más que tenga en este momento o sea, recuerde en este momento algún otro ejemplo, ¿no? De operadores en física, pues sería interesante cómo incluirlo en la discusión. Pero digamos, estos son como lo primero que uno se imagina, ¿no? Los observables en mecánica cuántica. Este fue muy interesante que usted me compartió de la teoría de Sturm-Liouville-Carlson. Eh, Estas ecuaciones diferenciales se pueden reescribir en términos de operadores autoadjuntos, creación, aniquilación, pero no me sorprendería que haya otros teorías en física y otros fenómenos en los que este tipo de herramientas sean útiles. Entonces, pues bueno, si quieren, continuamos un poco Sí, con la sí, sí charla. avancemos porque no, a mí no se me ocurre otra, pues, pero sí, sí que avancemos. Pues igual cualquier cosa, cualquiera puede escribir ahí en el chat si se les ocurre algún ejemplo en algún momento, nos comenta. Eso, eso, fenómeno. Entonces, recordemos un poco qué es esto, qué son los operadores adjuntos en un espacio de Hilbert, que es, digamos, con lo que uno trabaja más usualmente. Entonces, un espacio del Hilbert consiste de cierto objeto con cierta estructura satisfaciendo ciertas propiedades. Entonces, podemos tomar un Sí, espacio no se ve vectorial, por lo general esto tiene de marca más por la sombra. utilidades en infinito dimensional. Podemos trabajar sobre los reales, digamos, No, sobre los sino como dicho complejos por, en este pues, por lo de caso. la ventana. Y este está Interesante, claro. equipado con lo que se conoce como Lo un normal es que producto está interno. más El producto intensa la interno lluvia que esto. es una función bilineal entre dos copias de nuestro espacio vectorial al cuerpo de escalares base. Y bueno, no es completamente lineal. Por lo general, cuando uno trabaja sobre los complejos, lo que quiere es que sea lineal en uno de los slots, en una de las entradas, y antilineal en la otra entrada, lo que quiere decir que en la segunda entrada vamos a tener, o O sea, sea, es lineal parece salvo abierto, pero conjugación no suena nada. Porque compleja pues del como no escalar que esté tiene, parece multiplicando a que sí nuestro abierto. vector en el espacio de Hilbert. Esas son las propiedades. Ya tenemos esta antisimetría, es lo mismo, o sea, es casi simétrico, salvo esa conjugación compleja. Está positiva definida, entonces el producto interno de un vector consigo mismo es positivo, solo en el caso en que el vector sea cero, este producto es cero. Y pues algo muy importante
al menos matemáticamente, es que es un producto interno completo. Entonces, un producto interno induce una métrica, es decir, nos permite eh, medir distancias en nuestro espacio vectorial, de decir cuál es la distancia entre dos vectores, y esta distancia es completa. Es que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces tenemos puntos de convergencia en el espacio vectorial. Entonces esto es lo que es un espacio de Hilbert. Eh, y nada, entonces, ¿qué es lo que es un operador adjunto? Entonces, si tenemos un operador lineal continuo entre dos espacios de Hilbert, tenemos dos espacios H y K, y tenemos una transformación lineal entre los dos, de tal manera que sea continua. De pronto para la gente que ha visto algo de topología, entonces el tener una métrica nos determina una topología, nos determina qué subconjuntos del espacio son subconjuntos abiertos y queremos pues que eso esté en gran sintonía con nuestro operador P. Entonces, si tenemos un operador P de esta forma, el adjunto es un operador que va en la otra dirección, entonces este va de H a K, el adjunto va de K a H, eh, y es un operador que satisfaga la siguiente ecuación, y es que el producto interno de P aplicado en X con Y tiene que ser igual al producto interno del X aplicado con el adjunto aplicado al Y. Esto para todos vectores. Este operador adjunto, de hecho, siempre existe y es único, y esto está garantizado por el teorema de representación de Riesz. Entonces yo creo que tal vez varios están familiarizados Con con el, esta noción. con el teorema de Riesz sí yo no me acuerdo, o sea, sí lo he escuchado, pero yo no me acuerdo Ujú. bien qué establece. Aunque antes le iba a preguntar de eso, pero tenía como dos comentarios ahí como que creo que son importantes dentro de esa estructura. Digamos, esa parte de tener una completez, esa noción de la completez, también es algo que Sí, pues en física, digamos, también se necesita, digamos, para poder estudiar los problemas en general, en física matemática. Porque uno, digamos, siempre tiende a hacer expansiones de funciones o de las soluciones de los problemas en ciertas series de funciones o en series en general. Y uno siempre dice que uno siempre puede hacer eso, pero ese siempre se puede hacer es justamente esa propiedad de completez, porque uno siempre lo puede hacer, dado que el espacio de Hilbert que uno tiene por ahí asociado y demás, pues resulta siendo completo. ¿Sí? Entonces es como algo claro. que es como súper importante, de que no solo necesitamos espacios de Hilbert, sino espacios de Hilbert completos, ¿no? Buscar que sean Claro, completos. claro. Claro, para que una serie que uno escriba tenga sentido hablar de convergencia de la serie en el Sí. espacio, ¿no? Y es una convergencia con una cierta distancia entre funciones y una cierta topología, o sea, es bien particular, o bien restrictivo, digamos, la estructura matemática que tiene un problema en física, ¿no? O sea, digamos, que el espacio de Hilbert es bien especial para que todo sea coherente, todo Ujú. funcione. Entonces ese era como un comentario. Y sí pregunta del teorema de representación de Riesz, porque no me acuerdo, ese sí No, no. este es básicamente el statement, o sea, el enunciado, que siempre existe un operador adjunto. ¿Y por qué le dicen representación? Lo que pasa es que uno puede pensar lo siguiente, usted puede coger, tengo este P y cojo un X fijo, y ahora cojo el producto interno de Px con algo, lo puedo ver como una función lineal de h a c, porque tengo acá algo fijo, que es el P de x. Ujú. Obvio. Y entonces lo que dice eso es que quiero representarlo como el producto interno del x con otro vector. Ya, ok. Entonces está representado como en términos de un producto interno. Bueno, en este Mm. caso, pues ya de por sí el operador que estamos utilizando ya es un producto interno, pero es en general, bueno, en un operador. Sí, siempre puedo representar un operador lineal en Sí, términos del producto interno, ¿no? Con un vector fijo. sí, ya. Sí. Y creo Se que puede me representar. hizo pensar que creo que también lo dicen porque uno puede, pero eso ya es muy matemático y si quiere avanzamos después de eso, que uno puede ver, sí, representar el operador como un operador
en el espacio dual y en el espacio normal, algo así, creo que es una cosa, claro. sí, pero bueno, es cosa matemática. Entonces, sí, ya listo, vale. Claro, Así porque que, entonces el vector ahora pasa a ser es una función del h al c, que es algo en el dual, claro. ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, solo como para traer a colación el punto de que pues este operador siempre existe, gracias a este gran teorema. Y bueno, tengo acá un par de ejemplos de que son operadores adjuntos. Entonces, por ejemplo, en el caso finito dimensional, usted creo que ya estaba comentando algo al respecto, ¿no? Si tenemos, sí, una transformación lineal entre espacios finito dimensionales, esto acá, por supuesto, va a ser es una matriz. Eh, el, o sea, la matriz transpuesta conjugada va a ser lo que es la adjunta. Acá hay un ejemplo, entonces transponemos y conjugamos complejo. Esa es la adjunta. Otro ejemplo lo vemos aquí en el número 2. El espacio de Hilbert que consideramos es este espacio de Hilbert de funciones cuadrado integrables sobre el intervalo, digamos con valores reales. Y lo que hace este operador es lo siguiente, un vector acá que es una función cuadrado integrable del intervalo a los reales. Eh, Voy a darles otra función, nuestra variable es x. ¿Y cuál es mi función? Mi función es, voy a integrar hasta x. Sí, tengo que darles una función en x y entonces voy a integrar hasta x. Ese es un operador. El adjunto en ese caso corresponde a una función integrarla al revés, de x al 1. Un ejemplo. Otro ejemplo más que pueden tener más presente en física es el operador de posición. Entonces, tengo lo mismo, el mismo espacio de Hilbert, tengo esta función cuadrada integrable y voy a obtener otra multiplicando por x. En este caso, este va a ser autoadjunto o hermítico, como sabemos es asociado a un observable. Y fácil de ver porque el producto interno acá es integrar el producto de las dos funciones. Pero claro, si tengo acá x por f, g, voy a tener f por x por g, pero eso es lo mismo que si tuviera el producto de f con, con x por g. No, pues, Entonces por eso es autoadjunto, ¿sí? El multiplicar por x pasó de la izquierda a la derecha, que era básicamente lo que tenemos acá. Pasamos de el p de la izquierda a la derecha. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de operadores adjuntos en espacios de Hilbert. Ahora quisiera moverme al tema de categorías. Entonces, lo que pasa es que en teoría de categorías hay una noción muy fundamental que son los funtores adjuntos o las adjunciones. Esto aparece en muchas ramas de la matemática, representa muchas construcciones fundamentales en la matemática y pues y tiene un nombre que es pues muy similar, ¿no? mm, En principio, lo que uno siempre cree es porque es debido a un truco mnemotécnico para recordar la definición de lo que es una adjunción, pero de hecho esto es algo más profundo y es lo que quiero comentarles el día de hoy. Entonces, pues voy a empezar ahora ya sí a moverme hacia el tema de las categorías. No sé si quieren alguna pregunta antes de que empiece. pues no, yo solo siempre tengo la curiosidad realmente esa idea de categorías, digamos, en qué tanto se ve en física, ¿no? O sea, yo realmente no, pues en la parte de fundamentos de mecánica cuántica y esto, una vez es como que ve ese lenguaje, pero no sé en general como que en física en qué aspectos sea importante o sea útil ver esa Sí, visión, ¿no? Pues me queda la pregunta, entonces yo creo que más adelante en lo que ya usted mencione un poco más de lo de categorías, podemos charlar un poquito de eso, listo. porque siempre, Listo, siempre, sí, siempre suena o sea, suena bastante novedoso esa idea de categorías y como que al final uno queda como muy bueno, ¿y claro, qué es claro, eso? ¿Para qué sí, sí, sí. sirve? Y No, demás. digamos, un poco es mi intención con la charla de pues dar a conocer que hay esto y que pues sería interesante que pues
los participantes en su investigación también pudieran hacer uso de estas herramientas en problemas matemáticos, pero de hecho o sea, hay mucha gente que se ha utilizado estas cosas y podemos retomar. Entonces luego, em, entonces empecemos un poco con qué es una categoría. Entonces una categoría es de nuevo, tengo un objeto, tengo una estructura y esto tiene que cumplir unas propiedades. Entonces, una categoría es algo muy simple, simplemente tengo un conjunto de objetos o de puntos. Tengo unos puntos aquí, el X, el Y, el Z, el W, el V. Y entre cada par de puntos tengo un conjunto de flechas entre los puntos. Entonces, acá entre el X y el Y tengo esta F, pero por ejemplo entre el W y el V tengo esta flecha, esta flecha, esta flecha. Entre el V y el W tengo esta de para atrás. Es un conjunto de flechas determinado. Aparte de eso, tengo una estructura y la estructura es la composición. Entonces, si tengo flechas como esta, la F que va de la X a la Y y esta G que va de la Y a la Z, tengo otra que es la compuesta, la G después de la F. Entonces, tiene que ser algo que va de X a la Z. Lo mismo acá, esta compuesta a esta me da otra de W a V y así sucesivamente. Y esta estructura tiene que cumplir esas propiedades. Primero, que sea asociativa, la composición es estrictamente asociativa. Y dos, unital, que es que para cada objeto tengo una flecha de identidad, de tal manera que cuando compongo la identidad con el F, me da la misma F, o cuando compongo la F con la identidad de la Y, me da la misma F. Entonces funciona como un neutro de la composición. Unos ejemplos. Entonces, tal vez el primero que puede uno pensar es este de los espacios vectoriales, ¿no? Los objetos, ¿qué son los objetos? Los espacios vectoriales. ¿Y qué son las flechas? Dados dos espacios vectoriales, voy a considerar el conjunto de transformaciones lineales, perdón, transformaciones lineales entre los dos espacios vectoriales. Algo del mismo tipo es, por ejemplo, la categoría de espacios topológicos. Entonces, tengo objetos, espacios topológicos, morfismos, que son las flechas, son funciones continuas entre los espacios topológicos. Pero hay categorías, no todas las categorías son de este tipo, ¿no? Un objeto y las estructuras que preservan, las funciones que preservan las estructuras de los objetos que estoy considerando. También hay cosas como, por ejemplo, los números naturales. Los números naturales los puedo ver como una categoría. Entonces, si tienen en mente esta imagen de la definición, pues, ¿qué necesito? Necesito simplemente objetos. Entonces, los objetos que voy a tomar son los números naturales, 0, 1, 2, 3, etcétera. Y ahora necesito las flechas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar una flecha. Si tengo números naturales, voy a dibujar una flecha entre ellos, del menor al mayor. Entonces, entre el 2 y el 3 tengo una flecha. Entre el 2 y el 4 tengo otra flecha. Entre el 4 y el 5 otra flecha. Entonces acá, ¿qué pasa? Como del 2 al 3 tengo una porque el 2 es menor que el 3 y el 3 al 4 tengo otra porque el 3 es menor que el 4. Tiene que haber una que es la composición y la composición lo único que me dice es que el 2 es menor que el 4. Eso es todo. Entonces en este tipo de categorías solo tengo una flecha entre dos elementos. Algo más general es cuando considero conjuntos parcialmente ordenados. Entonces un ejemplo es el siguiente. Si tengo un conjunto, puedo considerar una colección de subconjuntos, del X, y ordeno eso por inclusión. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, si tengo el subconjunto A contenido en el C, tengo una flecha del A al C. El B contenido en el C, tengo otra flecha, y así sucesivamente. El vacío siempre está contenido, etcétera, etcétera. Entonces, estos son unos ejemplos eh, de categorías, y este, como vamos a ver, de hecho es bastante importante. Los conjuntos parcialmente ordenados son bastante importantes y un concepto bastante fundamental en la matemática. Eh, una familia de subconjuntos ordenada por inclusión. Eso es una categoría, un ejemplo de una categoría.
No sé si haya comentarios, preguntas en este punto. Yo hay preguntas de la utilidad de eso, pues en matemáticas, ¿no? Primero, porque ya podemos hablar de óptica en física, Ujú. porque, bueno, digamos, para las personas que no se, pues, que no se dedican a matemáticas, digamos, pues yo estudié también matemáticas, usted también, em, digamos que uno siempre en matemáticas tiende a hacer esa clasificación de espacios a través de ciertas características, ¿no? Ya Ujú. sea algebraicas, topológicas, geométricas, uno siempre trata de clasificar y tratar de abstraer cuáles son las formas naturales de esos espacios y cómo describirlos, digámoslo así. Esa es la tarea principal, ¿no? Sí. Y medio parecería que la noción de categorías trataría de clasificar independientemente de esas características puntuales que uno le pone a los espacios o realmente cuál es el papel, o sea, de qué sirve pensar en categorías o cuál es el objetivo que tiene esa visión categórica O de sea, la sí. matemática. No, para mí la teoría de categorías la veo más es como un lenguaje que nos permite describir estos conceptos de forma mucho más concreta. Entonces, pues no sé si lo que te metes, por ejemplo, en este ejemplo de los espacios topológicos, estamos viendo los morfismos son los que nos preservan, o sea, las funciones continuas, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, yo considero los espacios topológicos que son el mismo cuando son homeomorfos. Pero en ciertos ejemplos uno ve que esto es tal vez algo muy estricto y a veces se considera es homotopy equivalence, ¿no? Equivalencia de homotopía. Eso formaría una categoría distinta. Ujú. Entonces, dependiendo de lo que uno esté viendo, uno utiliza tal vez una categoría o la otra. En lo que yo hago en TFTs, en teorías topológicas teorías topológicas de campo, eh, uno puede definir el lenguaje categórico simplemente como un funtor simétrico monoidal de una categoría de bordismos a una categoría de espacios vectoriales. Y eso es una cuestión de lenguaje, es algo supremamente categórico y lo dije en una línea, pero si uno se pone a ver qué significa eso, es una definición supremamente larga. En la charla pasada de Physics by Trinques, que bueno, ya fue hace bastante tiempo, tal vez lo vimos en algo en detalle. Eso implica muchísimas cosas. Entonces, esto es un lenguaje unificador de muchas ramas de la matemática y que permite expresar cosas de forma muy concreta. También permite, o sea, también es muy útil, por ejemplo, en la intuición. Hay construcciones que tal vez uno conoce muy bien de álgebra lineal y luego salen en geometría algebraica, en geometría diferencial, construcciones análogas que en realidad eh, son bastante abstractas y no requieren la particularidad del hecho que ahora estoy trabajando es con variedades diferenciales en lugar de espacios vectoriales. Entonces eso lo vuelve una herramienta súper potente. Ok, ok, sí, listo, es para tener como, como una perspectiva de cómo tratar de leer esto, ¿no? O sea, esto es como un lenguaje y sí, lo principal sería que uno encuentra como, como características de otras categorías, como que uno puede calcar por ese lenguaje y allá también funcionan y llegan a otros Claro, resultados, ¿no? Entonces, como para claro, entonces verlo como ver si vemos como cosas similares en el lenguaje, traspasarlas tal cual a ver qué pasa, ¿no? sí, sí, y también eso genera, o sea, sí, uno desarrolla una intuición de qué puede ser algo más natural, cómo definir las cosas de una forma más natural, qué debería ser la noción correcta que uno debería considerar. Eh, y bueno, ya hay cosas más particulares, ¿no? Por ejemplo, algo que trabajo yo mucho es con teoría de Morita, que es lo mismo, dos anillos, con lo que decíamos que es pastor, porque los dos anillos los considero isomorfos, el mismo si son isomorfos, pero Ujú. uno ve que hay una noción más débil, que es la de equivalencia de Morita, y muchas propiedades del anillo se preservan bajo esta noción, que lo que es ser neteriano, artiniano, semisimple, todo esto se preserva bajo esto. Pero bueno, sí, tal vez no sigamos Sí, más en no, detalle. sí, no, ese detalle pues matemático no sea más. Tratemos de Ya irnos vamos un poco hacia, claro, a la entonces, base. a qué sería nuestro? Ya tenemos nuestro análogo de lo que es un espacio de Hilbert, o sea, una categoría, y ahora lo que tenemos es que es el análogo a una operador. Entonces, simplemente un funtor. Que antes teníamos un operador, era una transformación lineal entre dos espacios vectoriales. Ahora un funtor es un morfismo entre dos categorías. ¿Y eso qué es? Pues tenemos una función
entre los objetos de las categorías. Entonces, a cada objeto me da un objeto en la otra categoría. Pero estos objetos, o sea, estas estructuras de categorías tienen dos pisos, ¿no? El segundo piso es lo que llamamos los morfismos o las flechas, ¿no? Entonces quiero que para cada flecha entre X e Y en C, el funtor me dé una flecha en D entre f de X y f de Y. Entonces es una función a nivel de objetos, pero también a nivel de flechas. Y esto tiene que ser de nuevo compatible con las estructuras, entonces tiene que ser compatible con la composición de flechas y me tiene que enviar identidades a identidades. Eso es lo que es un funtor. Y entonces da un funtor entre dos categorías. A veces uno puede encontrar algo que se llama un funtor adjunto. Estoy siendo acá un poco laxo. Hay funtores adjuntos a derecha o a izquierda. Pero el punto es que el funtor adjunto es de la misma manera que los operadores adjuntos van en la dirección contraria. Entonces ahora vamos de D a C. Si el F va de C a D, este va de D a C. Y aquí los conjuntos de morfismos o de flechas son los que van a jugar el rol de los productos internos. Si no se acuerdan, voy a regresar un poco rápidamente. Acá teníamos el operador aplicado un X o un Y, y esto igual al X como al adjunto con el Y. Pues ahora vamos a tener lo mismo, pero tenemos el home, nuestro funtor aplicado al X, como ahí, y aquí el X y el adjunto aplicado al Y. Estos son los conjuntos de morfismos. Yo no voy a pedir que sean el mismo porque, por supuesto, estos son los morfismos en C y estos son los morfismos en D, pero voy a pedir que haya un isomorfismo natural, lo que sea que eso signifique. Entonces, cuando uno empieza a ver esto en matemáticas, en teoría de categorías, pues parece que la razón es esta, ¿no? Básicamente, bueno, es una cuestión mnemotécnica, ¿no? Una adjunción. Pues se parece mucho o es análogo a lo que es un operador adjunto sobre espacios de Hilbert. Pero hay una razón más profunda para eso y que ya la vamos a ver. Y el hecho es que las adjunciones en categorías generalizan lo que son los operadores adjuntos. Y un poco para que tengan una idea de, justo estamos hablando ahorita lo de equivalencias más débiles. Eso es lo que está la idea un poco detrás de las adjunciones, que son estas categorías C y D, no son la misma, no son isomorfas, no son equivalentes, pero son suficientemente similares como para que haya una adjunción. Entonces una adjunción es una versión débil de lo que es una equivalencia. Entonces es decir que estas dos categorías se parecen mucho, porque tenemos estas relaciones entre los morfismos. Voy a moverme a un par de ejemplos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos para categorías, el primero fue el de espacios vectoriales. Entonces, una adjunción que de pronto, no sé si de pronto la habrán oído, es la de producto tensorial con el home. Es básicamente, si tengo acá el producto tensorial de dos espacios vectoriales, las transformaciones lineales saliendo de acá a un espacio vectorial U, es lo mismo que tener transformaciones lineales del W a el home de B a U. Esta es una adjunción fundamental en espacios vectoriales. Aquí está básicamente cómo está este isomorfismo. Y así tengo una función que va de este producto tensorial al U. Tengo que darle sobre una función que me coge un W y acá me coge un B y necesito darles algo en U. Pues uso la F. F del V tensor W me da un vector en U. El segundo ejemplo vimos cómo los números naturales se pueden ver como una categoría. Entonces, si fijo un número natural, sumar este número natural n a cualquier otro número natural es adjunto a restárselo. Entonces, acá como vemos este tipo de categorías que son conjuntos parcialmente ordenados, estos home sets, los conjuntos de morfismos,
Es simplemente el único morfismo que nos dice es que uno de los números es menor que el otro. Entonces, si tengo que el x más n es menor que el y, esto sí, solo si el x es menor que el y menos el n. Entonces, es una forma de expresar el lenguaje categórico. Sumarle el n es adjunto a restárselo. Una, Pero, otra pregunta sí. antes de que empiece como con ejemplos más particulares. Porque, bueno, Ujú, estos dos, no, bueno, tal vez los de abajo eran justamente ejemplos de lo que iba a preguntar, pero más que todo hacia física, ¿no? ujú. Ahí parece que uno, pues claro, si usted coloca dos categorías, o sea, una categoría de espacios vectoriales y otra categoría de espacios vectoriales definida de otra forma, pues va a ver que existe una adjunción, porque como usted dijo, ¿no? O sea, son cosas que se parecen, ¿sí? Porque pues nacen como del mismo espacio. Eh, Me imagino que lo útil de las funciones es ver justamente en categorías que no, o sea, que inicialmente no parezcan que tengan nada que ver y que sí se pueden relacionar de alguna forma. Pero eso en física es Sí. útil verlo así, o sea, de que existan dos categorías que sean, que inicialmente por definición sean muy diferentes, pero que uno les pueda construir esa función o está utilizando unas funciones de categorías similares ya de entrada. Sí, no, pues en física no le puedo contestar, lamentablemente no trabajo en física, entonces no sé mucho el detalle. Eh, ¿Qué pasa? Las categorías no solo se parecen, no, 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 eso es un punto importante, si se parecen mucho, a priori si no se parecen mucho, es sorprendente que tengamos una fusión entre ellas, pero aún así si tenemos la misma, como en este ejemplo uno o 2, también me da cuenta es de las construcciones. O sea, es que es algo supremamente fundamental, no solo me da cuenta es, bueno, la naturaleza misma de las categorías, pero las construcciones que puedo hacer en la categoría, estos son ejemplos de límites. Entonces, en física esto entiendo y me corrigen, ¿no? Cuando uno habla de productos tensoriales, habla es de acoplar dos estados, ¿no? Estados de dos estados, ¿no? El producto tensorial. Sí, como de dos partículas, alguna cosa, no sé, pues por decir algo, ¿no? O sea, no sé, que tengo un estado de una partícula de un tipo y otro de otro y para Claro, mirar entonces, por cómo es la ejemplo, física de las dos, entonces miro el espacio tensorial. el El, espacio tensorial de los dos, y entonces me invento, bueno, y quiero ver el dual, entonces puedo coger aquí el U, el, el cuerpo base, entonces transformaciones lineales de eso al cuerpo es simplemente el dual del espacio tensorial, pero podría haber fácilmente es ahora el dual del dual, o sea, el dual, no, perdón, el dual del dual no, pero transformación lineal del W al dual de B, si he fijado el U como el cuerpo base. Acá ahora tengo, sí, abajo tengo unos ejemplos ya de otro tipo, que ya son, las categorías no son la misma, entonces, bueno, pero obviamente todo esto es en matemáticas, ¿no? Eh, Topología, ¿no? Entonces, si tengo un espacio topológico, hay un funtor muy natural que es a conjuntos, y es, en mi espacio topológico, me olvido de que tiene una topología y simplemente lo mando al conjunto subyacente. Pues este funtor olvido tiene dos adjuntos, el adjunto izquierda y adjunto a derecha, que están precisamente dados por la topología discreta que le puedo dar a un conjunto. Si tengo cualquier conjunto, le puedo dar la topología discreta, que significa algo que cualquier subconjunto sea abierto, o puedo hacer la topología trivial, que básicamente es no dejo que nada sea abierto salvo el vacío y todo el conjunto. Y ya ahora hay una cosa muy interesante que son las conexiones de Galois, que es que es en el contexto de los que les comentaba de los conjuntos parcialmente ordenados. Entonces, el clásico es, por supuesto, la teoría de Galois, en teoría de cuerpos. Entonces, si tengo una extensión de Galois, tengo una correspondencia biunívoca entre subgrupos no, se me ocurrió algo. del grupo de Galois de Se la me ocurrió extensión y algo ahí con cuerpos este ejemplo. intermediarios entre la extensión. Pues Esto que estoy esa idea de mostrando ahora es categorías, como como que solo tengo un tipo de para cosas, comentarles un poco un que esto es tipo de algo muy espacios, fundamental en matemáticas y que las y adjunciones en el otro ocurren otro tipo de espacios, en y todas estoy las viendo ramas de que las son como matemáticas, no solo similares, de entonces puedo topología, álgebra entonces podría lineal, seguir, aritmética, ver cosas, en teoría de Galois, teoría de justamente de cuerpos. lo que uno habla mucho en física, que es Pero geometría, lo que otro realmente es ejemplo es, por topológico, o ejemplo, si son en los geometría mismos espacios. algebraica.
y seguramente eso va a tener, ¿no? Que o sea, tenemos una que, categoría como bueno, da geométrica basada en un anillo logaritmos, una conmutativo, categoría tenemos topológica, y un pues esquema affín, que es podría uno el ver que spect son del exactamente las anillo, mismas, que hay un lenguaje pues que no cambia, y los o que ideales son en el similares en algún anillo tienen aspecto. una conexión de Es Galois que hay con los unas subesquemas cantidades, del unas cosas spect. que uno calcula, por ejemplo, topológicas, que Y son bueno, en exactamente el caso particular de que igual nuestro que anillo es un anillo de geométricas, pero entonces polinomios ahí n uno en el punto variables, más da superficial sí un ya se vuelven subconjunto de malucas. polinomios, puedo asignar Y a ese dentro del problema este subconjunto de lo que yo siento como subconjunto es del topología espacio exponencial, afín, podría que ser una son los herramienta que puntos podría ser para en los responder que eso. mis Entonces, tal polinomios vez se hay gente que anulan, haga eso. Tal vez, no y sé. con Se me esto puedo ocurre definir lo que es la topología de como relacionar Zariski dos cosas que en son el diferentes espacio en afín. estructura, pero que siguen el De mismo nuevo, lenguaje de alguna manera. tal vez no me extiendo mucho en el detalle, simplemente para comentarles un poco que es algo que es fundamental y que aparece en muchas ramas de la matemática. Y que digamos, ya pensar en todo este tipo de cosas sin teoría de categorías sería muy engorroso, ¿no? Es un lenguaje que facilita las cosas, que provee herramientas, en fin. Y entonces ya con esto llego a lo último que quería comentarles, y es volver un poco a lo que son los operadores adjuntos. Y como vemos, pues mnemotécnicamente las definiciones son muy análogas, pero esta es la razón más profunda que hay detrás. Podemos ver operadores adjuntos como las funciones. Entonces, si cogemos un operador adjunto, un operador lineal continuo P, podemos construir, primero que todo, asociado a los espacios de Hilbert, un conjunto parcialmente ordenado de la siguiente manera. Entonces lo llamo aquí S del H. ¿Esto qué son? Son los subespacios del H, los subespacios cerrados. Y esto está ordenado por inclusión. Entonces, como hemos visto siempre, un conjunto parcialmente ordenado es una categoría. Entonces, si tengo acá dos subespacios cerrados y uno está contenido en el otro, pues tengo una flecha entre esos dos. Todos van a estar contenidos en el H y tengo una categoría que tiene más o menos esta forma. Ahora, esto es asociado a los espacios de Hilbert, estas categorías. Ahora, asociado al operador, voy a tener el siguiente funtor. Yo tengo una Entonces, pequeña pregunta en el dibujito. sí, Hay una flecha que va de A a H y hay otra que va sí, de A a C y de C a H. Pero sí, digamos, la letra B no tiene una directa hacia H. sí, sí, ¿Por qué? porque lo dibujé, tal vez no debe haber dibujado la de AH. Pero básicamente, como hemos visto en conjuntos parcialmente ordenados, siempre hay una flecha. Entonces, Ajá. lo que uno hace es, bueno, ya sé que como B está contenido en C y en CH, tiene que haber la compuesta, que es la que va de B a H. Ah, pues muy Entonces, bien. pues, ¿para qué la dibujo si ya sé que tiene que haberla? Sí, Y esa es es mi una pregunta. única. La de A a H es esencialmente lo mismo que A a C y C a H. Sí, sí, es la única, sí. Ok, listo. Sí, sí, exacto. Ya. Muchas gracias, Federico. Y, Ahorita, no, pues y te iba a bueno, y preguntar ahora eso asociado a de nuestro las flechas, operador pero acá tenemos es alcancé este a preguntar funtor. acá porque él estaba Entonces lo que preguntando hacemos algo es, sobre unos ahora puntos tengo cerrados. un Está muy subespacio abstracto, entonces cerrado como que me del pareció un poquito. H y quiero un subespacio cerrado del K. Entonces, ¿cómo hago? Voy a coger como el complemento ortogonal. Cojo todos los vectores en el K de tal manera que el producto interno con un P de X para todos los X en este A se me anule. Entonces, el complemento ortogonal de la en K. Sí, una pregunta ahí, porque pues, digamos, las definiciones en general no las puede ir siguiendo, pero digamos como por tratar de contextualizarlas un poco. Porque usted habla en la parte del espacio de Hilbert, digamos, de esos subconjuntos Sí, de Hilbert, habla de subconjuntos cerrados o subespacios cerrados. Eso, sí. digamos, en un lenguaje de un espacio de Hilbert que, no sé, represente algún sistema cuántico, ser un subconjunto cerrado, ¿qué sería ahí? O sea, ¿qué es ser cerrado en ese O sea, sentido? de hecho, de hecho, para esto es una consecuencia. O sea, de hecho, podríamos solo considerar todos los subconjuntos. Ni siquiera tenga subespacios, ni siquiera cerrados. Cerrados matemáticamente significa pues cerrados con la topología inducida por el producto interno. Mm, Físicamente no le podría contestar en este momento. Hace mucho que no, sí, no, no sí, sé si alguien sepa que es un
Sí, no sé si, pues como para hacer un poquito como el ejercicio de Pero, entrarnos tan a lo abstracto. ujú, Porque no, sí, o sea, en principio o sea, la métrica, digamos, la norma que uno está colocando allá en esos espacios, pues básicamente son las que representan las probabilidades de, ¿no? O sea, ese producto interno representa la probabilidad de pasar de un estado a otro, digamos, a este tipo de cosas, ¿no? sí, Y puf, ser cerrado ahí, sí, no, tampoco lo veo tan natural que sea ser un subconjunto cerrado, ¿no? O sea, si, no sé si uno coge un conjunto de subespacios, no sé si sea simple, de estados cuánticos, no sé si sea por evolución temporal, o sea, que sean diferentes estados, o sea, el mismo estado que ha cambiado en el tiempo, pues, de sí. pronto sea algo así, pero no, o sea, no, sí, está como difícil, ahora que lo pienso, está como difícil No, pues pensarlo. cerrado yo lo vería, lo vería como como es un métrico, lo vería con bolas, Sí, ¿no? Entonces tiene su estado y así como usted dice, la interpretación es ¿cómo era? El producto interno es cuál la probabilidad de que me sí, pase de un de un estado estado al a otro. otro, sí. Pero entonces yo quiero cerrado es que si quiero que esa probabilidad sea fija a tal valor, Ah, ok, es sería, todos los estados que tienen probabilidad a mayor, o sea, por mucho este número fijo ya. de, Ah, bueno, sí, podríamos de escoger, pasarme de sí, allá. podríamos Entonces uno lo escoger, podría ver así, sí, sí, se podría coger, es como, sí, como no una sé, bola si cerrada. son transiciones electrónicas, como el subconjunto de transiciones posibles de tal tipo, no sé. Si Y tengo un estado inicial, entonces sería el estado final, todos los estados finales, de tal manera que la probabilidad que pase de este inicial al final sea menor o igual a 0.3. ujú, ok, ok. Sí, puede ser como los eventos de tal tipo. Ahí depende de qué, o sea, de qué probabilidad uno coloque, ¿no? Ujú. Pero bueno, está cogiendo todos, entonces está viendo, pues Claro, subdividiendo sería un según las ejemplo. probabilidades, ¿no? Pero ahí está viendo todas las Sí, posibles. ese sería un ejemplo Ok, ok, solo listo. Eso como de por espacios imaginarnos que de pronto que hay cerrados. ahí adentro. No sé si sea más Mm. fácil verlo así. Pues a mí sí me ayuda un poquito con pensar en eso un poco. Sí, sí, sí. No, claro, y digamos, yo no lo había pensado un poco desde ese punto de vista de la física, pero Listo. Y el del sí, operador sí está más difícil de armar, ¿no? Pero porque dice como que son proyecciones sí, ortogonales, más o menos. el complemento ortogonal en el espacio de codominio. Ok. Sí, entonces acá son los vectores que son ortogonales a todos los vectores en la imagen del P. Ah, ok. Esas son como las transiciones que no se dan realmente, ¿no? Porque cuando es que el producto Claro, interno de probabilidad cero, cero. que la de probabilidad cero, o sea, son cosas que no se dan. Entonces está, digamos, Ujú, como armando ese tipo de sí, estados tal vez, ¿no? O sea, como los estados entonces que no son posibles. mando todos los estados que tienen cierta probabilidad, los mando acá a otro subespacio y ahora, pero acá voy a coger es el subespacio que no, a los que no puedo acceder desde el de la imagen. Ok. Sí, de sí la- está como subdividiendo, básicamente. Los que sí puedo con tales probabilidades y los que definitivamente no. Ujú, Ok. sí. Y nada, el teorema es que básicamente, pues, si tengo dos operadores, uno P del H al K y el otro el K el Q del K al H, operadores lineales continuos, el uno es el adjunto del otro, sí, solo sí, estos dos funtores asociados forman una adjunción. Entonces, pues no voy a entrar en detalle en la prueba, pero pues lo importante es esta construcción de cómo asignamos a cada espacio vectorial una categoría y a cada operador un funtor. Y, y ya, básicamente eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias, muy gentiles, muy amables. Vale, gracias. ¿Se puede volver un segundito? Pues para tratar de interpretar también el teorema, porque pues no sé, Sí, 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 a ver claro. qué tan útil es, ¿no? Porque de alguna forma, pues, no sé, si uno quiere construir autoadjuntos, o sea, está diciendo que si son autoadjuntos, entonces pasa eso allá en en esos funtores, ¿no? Que tienen que ver Claro, con la entonces, ¿qué parte podríamos ortogonal. decir? Podríamos como ponerlo concreto si el operador es el que vimos, el de posición, el multiplicar por X. Sí. Entonces, pero claro, la cuestión es que ahí ya tenemos, bueno, pues usamos el teorema, ¿no? Ya tenemos que esto se cumple, que el X es igual al X, porque es autoadjunto. Ujú.
Entonces vamos a tener una adjunción en estas categorías, ¿no? Pero ese del X eran las funciones cuadrado integrables con dominio del intervalo a los reales. Entonces formarían un diamante de estos, pero mucho más, o sea, no lo puedo No, dibujar. no, no, es enorme. Y, y sí, no, tal vez visualmente no es muy útil verlo Vale, en ese bueno, caso. voy a pensar un poquito, pero no la veo clara, digamos, que cómo puedo traducir ese teorema en un ejemplo particular y pues a ver Ujú. qué dice, ¿no? O sea, si de pronto eso tiene alguna utilidad o no. Pareciera que uno estudia, bueno, o sea, puedo construir o saber si un operador es autojunto, si tal cosa, ¿no? Pero claro que Sí, uno tiene desde la función física la noción de ser autojunto justamente con que es un observable físico, ¿no? Ahí de pronto se da, si es que hay cantidades que uno a veces duda si son observables físicas o no, ¿no? claro. Que creo que sí hay, ¿no? O Entonces, sea, si hay ejemplos donde uno dice, ¿será que esta cantidad sí es observable o realmente no? O sea, ok. eso me parece importante. Pues pongo ejemplo, por ejemplo, con las cosas de fases topológicas, de ver Ujú. cosas como que ciertos invariantes topológicos, como fase de Berry, entre otros, pues sí son observables físicos, o sea, se pueden observar. Ese fue un comentario que vimos la vez pasada, nos pasaron un artículo pues donde realmente se mide, por ejemplo, esa fase de Berry, o sea, sí es un observable, ¿no? Pero Ujú. ¿cuál es el operador asociado a ese observable? No sé, sí, no tengo ni idea. Entonces, pues podría ser como en ese tipo de contextos donde sería como interesante ver Sí, eso, ¿no? Es porque de alguna forma relaciona obviamente sí, los autos junto con ser observable físico y que puede uno preguntarse, hay cosas bien curiosas en sí, sistemas un poco más complicados. sí, o para descartar, ¿no? Como exacto, quiere este observable, pero no sabe cuál es el operador asociado. Y entonces, por algún argumento ya de los conjuntos parcialmente ordenados, estos subespacios cerrados, no permita tener adjunciones, entonces ese no puede ser el operador que está buscando para usar eso observable. Sí. Bueno, igual se siente un poquito como forzado tratar de hacer, Sí, no, pero obviamente no, pues lo que comentaba al inicio, ¿no? La intención acá no es como que eso tenga aplicaciones directas en física, pero pues dar a conocer que pues conceptos en física eh, que se usan mucho en física están asociados con cosas fundamentales de teoría de categorías y de pronto pues que la gente que esté interesada, que si quiere aprender un poco más de teoría de categorías, de pronto otras nociones ahí pueden ser más aplicables. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que hacía en el momento, pues en todo esto de TFTs es algo crucial y esto se usa mucho es en quantum computing, en topological order, mucho la gente está muy familiarizada con, los físicos están muy familiarizados con lo que son las categorías tensoriales, las categorías de fusión, todo este tema se aplica a esto de topological order. ok, ok. Bueno, igual así que ahorita discutimos un poquito más sobre eso. Ujú. Vale, sí, entonces sí, gracias y no sé si pues alguien te va a preguntar, ¿no? Yo creo que yo siempre lanzo la pregunta primero, por lo que estoy ahí como de primeras, pero sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, antes de que discutamos un poquito más a ver qué podemos decir esto de categorías, ¿no? Que a veces o sea, parece que hay relaciones, pero a veces no son tan claras, ¿no? Entonces tratar de como eh, adivinarlas un poquito más a ver qué tal. Entonces, si no sé, preguntas, comentarios. Bueno, yo doy una última, o sea, último comentario para que podamos, si quiere, discutir otro ratico. Ujú. Eh, es que no sé, pues en términos de esta idea de la categoría, como de tratar de identificar como lenguajes y características similares, a mí un problema que siempre me llama la atención y pues justamente por eso que usted menciona que las personas que trabajan en órdenes topológicos como que entran familiarizados con este lenguaje o se han metido por ese lenguaje, es que nosotros en física usamos mucho un lenguaje geométrico. Realmente todas las construcciones que nosotros hacemos son muy geométricas, ¿sí? Hay Ujú. elementos topológicos detrás. O sea, por ejemplo, lo que usted mencionó sobre la parte del espacio de Hilbert completo, ¿no? Esa propiedad de completez realmente es una Ujú. propiedad más topológica. Habla más de la parte topológica, de la parte métrica. eh,
pero nosotros casi no hablamos de eso. O sea, en física cuando uno está trabajando con series y este tipo de cosas, realmente nunca decimos ni cuál es la topología, nunca se dice nada de eso. Y aún así se puede seguir trabajando. Y un problema típico en la parte de órdenes topológicos es justamente ver si es que uno está hablando de un invariante geométrico o un invariante topológico. ¿Sí? Digamos, como uno no es muy claro realmente qué es lo que uno está hablando ahí. Entonces, ahorita escuchándolo, se me ocurrió que tal vez es natural que las personas se metan por esta parte de categorías, pensando que uno puede armar desde la física categorías topológicas, categorías geométricas y tener una relación entre ellas, ¿sí? Porque pues Mm, como que son las cantidades son similares, son iguales, tienen relevancia una cosa sobre la otra y esas son las cantidades que realmente estamos nosotros sí, trabajando en física, ¿no? Entonces, como que de pronto ahí hay una forma de conectar entre lo que es un invariante geométrico con un invariante topológico, que eso no siempre es claro. O sea, digamos que esa pregunta siempre está ahí, entonces siento que por ahí podría haber una utilidad de mm, esto de la categoría, ¿no? O sea, eso siento yo desde lo que conozco, pero pues no sé. O sea, dejo como esa idea, o sea, como esa idea puede ser útil, esa noción básica de categorías, ¿no? Desde el lenguaje. sí. Sí, no, de momento cuando comentó precisamente la diferencia entre las variantes geométricos y topológicos, lo primero que uno piensa es que en variedades lo primero que hay es la cohomología de RAM, que resulta ser al final la cohomología singular, que es la que captura las propiedades topológicas. Entonces, en realidad no diferencia de estructuras geométricas en sobre el mismo espacio topológico. Pero Bueno, claro, eso uno es eso. quisiera ver otros invariantes, ¿no? Tiene métricas riemannianas, etcétera, etcétera. Oh, ah, ok. Otras cosas que no sé qué tanto en física, Sí, bueno, los seguro. haces fibrados sobre variedades, eh, el pullback de los haces fibrados y demás es una construcción netamente categórica, ¿no? Ok, ok. Sí, listo. Eh, Bueno, un montón de bueno, cosas. ahí hay un montón de cosas que discutir también. Yo de la presentación tenía una pregunta, pues como para que quede de pronto en la Sí, grabación. Tal vez y siento que pues por lo que estamos estado hablando, pues usted y yo principalmente, eso de la completez, o sea, esa idea sí, de ser completo, no sé si podamos como hablar un poquito más de eso, ¿no? O sea, yo estoy diciendo pues que justamente eso es como alguna característica topológica dentro de los espacios de Hilbert, ¿sí? O sea, ahí sí, uno está hablando algo de topología, pero pues no sé usted, digamos, si desde su punto de vista, desde como usted lo ve, desde lo que usted conoce, no, ¿cómo no, completo. cómo podría expresar esa idea, ¿no? Porque, digamos, de que eso significa ser algo topológico dentro de algo físico, ¿no? Normalmente la física nosotros hablamos muy de la geometría, pero acá hay un elemento topológico. Entonces, o sea, ¿cómo podría uno expresar No, no, eso? lo de la completez, no, definitivamente la completez es una noción, es topológica. Y digamos que claro, uno empieza a aprender de estas cosas o de encontrar convergencia de series o límites de sucesiones y todo eso es en los reales, en los que claro, tenemos tanta estructura y tantas propiedades que, pues, que se pierde un poco las propiedades que me están dejando hablar de esto, de lo que es un límite, lo que es la noción de cercanía, ¿no? Digamos, en este espacio. eh, y es básicamente lo que son los abiertos, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, ni siquiera necesito tener una métrica, yo puedo hablar de convergencia de sucesiones en espacios topológicos. Y que tenga las convergencias es la completez. Es algo netamente topológico, de acuerdo. Sí, porque aún a pesar de que, no sé, por ejemplo, en cosas de electrodinámica, a veces mucho del análisis que uno hace es geométrico, uno habla mucho de la geometría de las distribuciones de cargas, si son esferas, si son cilindros, pero uno al Ujú, final, un potencial así más real de algún objeto raro, pues lo que hace uno es sumar sobre esas contribuciones de diferentes formas, mm, pero esas sumas normalmente son infinitas porque pues como las formas no son tan regulares siempre, pues toca sumar sobre todas las formas posibles, llamémoslo así. Y eso al final sí se puede hacer y converge a algún punto y converge al potencial que uno observa, ¿sí? Y digamos esos cálculos que uno hace así como en descomposiciones de dipolos
los cuadrupolos y demás, pues van a resultar siendo, digamos, contribuciones reales a un problema físico, pues por esa idea de la completez. Digamos, esa forma de calcular los problemas funciona porque pues uno tiene esa completez. Si no, no tuviera, no podría hacer esa expansión, por ejemplo, en armónicos esféricos, que uno usa muy típicamente para Claro. analizar problemas en física. O sea, eso es como un caballito de batalla que uno tiene casi para todos los problemas y justamente eso funciona por esa noción. Y es una noción puramente topológica, ¿no? De que uno puede acercarse a los problemas de esa manera. Entonces sí, sí me parece como un punto bien, bien crucial de pronto para, para después, si alguno de los que está acá se quiere después comprometer con una charla sobre eso, no sé, como para ver esas conexiones que hay con una estructura matemática y cosas que uno hace en física típicamente, ¿no? Que es lo que normalmente uno hace. Y le dicen que eso funciona y funciona. Obviamente funciona, pero pues eso tiene una razón de ser a nivel matemático. Y eso es lo que a mí me parece chévere de la física matemática. Bueno, eso era como comentario. De resto, si no sé, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? Bueno, pues creo que no, entonces pues yo acabo. Ujú. Sobre las C-star álgebras. Eso. Sí, Y von Neumann son las que tienen relación con lo de los espacios medibles, pero yo eso no sé, entonces no le podría comentar más. sí, las de Fundamental también son bien fundamentales en el problema de la medida de mecánica cuántica. Mm. Pero bueno, sí, yo voy a volver a repetir una cosita que dije antes, por lo que justamente eso no quedó grabado. Sí, Y es, sí, justo como que estas herramientas de categorías o de diferentes lenguajes eh, tienen relación con la física y como descubrir justamente eh, cuáles pueden ser útiles o no, es la tarea, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, pues bueno, en matemáticas hay demasiadas cosas y es complicado identificar cuándo de pronto uno sí está construyendo algo que pueda ser útil y cuándo no. Eso es parte de la investigación, digamos, es como parte de la incertidumbre que uno tiene en estas investigaciones en física matemática o en esa idea de ser físico matemático. Pero siento que uno va un poquito más con ayuda de la física, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo ese lenguaje que estaba diciendo ahorita Jacques de C estrellas álgebras es como o sea, un ejemplo particular desde la mecánica cuántica y que mucha gente utiliza como caballito para guiarse, para no perderse en tanta estructura matemática. Pero el reto es mirar a ver qué lenguaje es más útil, qué lenguaje es más adecuado, si realmente está generando algo o no. Pues ahí están las preguntas y pues nuevamente la idea de estas dos charlas era pues enviar esa invitación y mostrarles más o menos qué es eso de trabajar en estos temas, ¿no? Acá, ¿no? digamos, para comprenderlos hay muchas cosas, ¿no? Y en la otra dirección también, ¿no? Como problemas físicos inspiran preguntas interesantes en matemática, ¿no? En teorías que son, pues, o problemas que son interesantes en sí mismos en la matemática. No, también puede ser, ¿no? Que inspiran una cosa y generan investigación en matemáticas y bueno, ahí como que se va haciendo el trabajo colaborativo, que es al final una cosa bien chévere. O sea, me parece chévere cuando hay trabajos conjuntos. Listo. Entonces, pues Ujú. bueno, nuevamente gracias a Jacklish y pues bueno, yo tengo que ya salir, así que pues